alumnos, hoy día vamos a revisar lo que fue la prueba pasada, que al menos encuentro que estuvo bastante fácil en comparación a otras. Hola, hola chiquillos. En comparación a otras que hemos tenido, porque hay harto texto, preguntas, respuestas, desarrollo. Así que esta más o menos fue fácil porque fue de alternativas, verdadero y falso, y las últimas 3 preguntas correspondían a preguntas de desarrollo. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ahora, yo voy a ir revisando algunas preguntas y ustedes van a tener que en el chat decir si es la respuesta A, B o C, ¿ya? O más abajo, verdadero y falso, o ahí dependiendo de cómo sea el formato de la pregunta y la respuesta, ustedes me escriben en el chat cuál es la alternativa correcta. Recuerden que esta prueba estaba pensada para practicar el presente simple y el presente continuo. Recalcando que el presente simple se basa en los hábitos o en acciones que pasan como rutinas, que son hechos, por ejemplo, descripciones físicas o descripciones de algún significado de alguna palabra, también podemos usarlo como presente simple. Y el presente continuo se basa solamente en las acciones que están pasando en el momento, o sea, en el ahora ya. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa short explanation, you have to choose A, B or C. Aquí en cada pregunta ustedes tenían un texto, o sea, una oración cortita, y tenían que aplicar presente simple o presente continuo. Por ejemplo, number 1. O sea, according to these sentences, choose the correct one in each case. Present continuous and present simple. La pregunta dice, the art, espacio, an expression of emotion and thoughts. Tenemos la letra A, dice is, la letra B, letter B, dice are, letter C, am. Which one of these is the correct one? Sí, very, no. Letter B, no. Tienen que fijarse the art. Quiero decir, el arte es una expresión de emociones y pensamientos. Si digo es en singular, es is. Si digo en plural, digo son, por lo cual sería are. ¿Ya? Y el am solamente se ocupa para decir soy. Entonces, the correct one is letter A. ¿Ya? La letra A entonces sería la que corresponde aquí a la número 1. Dice, the art is an expression of emotion and thoughts. ¿Ya? Very good. Entonces, número 2 dice, vamos a agrandar un poquito aquí, está muy... Ahí sí. Ya. Number 2, the artist, espacio, different paintings for the work. ¿Ya? Los artistas, diferentes pinturas para su trabajo. Ya, el Jeremy dice, are creating. Very good. Es la letra A porque estamos hablando de los artistas. Ya estamos hablando en plural. Y cada vez que hablemos en plural, ya sea en presente simple o en presente continuo, el verbo be que corresponde a plural es el are, ¿ya? El que se escribe haré. Y cuando hablemos en singular, ya sea en presente simple o en presente continuo, es el is. Entonces, la número 2 está correcta. The artists are creating different paintings for the work. Yeah, very good, Jeremy. Después, number 3, dice Chris O'Feely, espacio, a painter. Letter A, am, B, are, C, is. Estamos hablando de Chris O'Feely, de solamente una persona.
Perfecto. Entonces sería is, porque quiero decir que Chris es un pintor, ¿ya? Por eso digo, Chris is a painter. Very good. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. The next one. Dice más o menos así. Number 4. Dice, Tracy Simmons Romance Standard. The sculptor, espacio, the size of a sparrow. Después dice, she, espacio, creating different sculptures of birds. ¿Ya? Aquí lo que hice, iba a hacer 2 formatos de esta pregunta con sus respuestas. La primera era sin agregar el número con el espacio y que ustedes vieran y más o menos entendieran que antes del slash correspondía a la primera y después del slash correspondía a la segunda parte, pero pensé que se podían confundir, entonces preferí agregar los números ahí entre medio de la oración y la respuesta. Entonces, acá lo primero que tengo que hacer para poder identificar cuál de estas corresponde es fijarme en la palabra que está antes del espacio. Por ejemplo, la número 1 dice the sculpture. Estoy hablando de la escultura. Y la segunda dice she. Entonces acá todas las respuestas están con el verb be, ¿ya? Pero solo una es la correcta en esta oración en el sentido de que ambas son singulares, ¿ya? Por ejemplo, estoy hablando de la escultura, estoy hablando de una escultura, y después estoy hablando del pronombre she, que corresponde al verbo be, is. Por lo tanto, la única que corresponde en este caso sería la letra, un segundito, vamos a copiar aquí. Letter C, ¿ya? La escultura es del tamaño de, ella es, o ella está, en este caso, creando. Entonces, the sculptor is the size of a sparrow. She is creating different sculptures of birds. ¿Ya? Entonces, eso me tengo que fijar, chiquillos. Cuando vuelva a hacer una pregunta así, como es la que viene aquí a continuación, me fijo en estas palabras que están antes del espacio para ver si están en plural, en singular, si hay un pronombre. Si hay un pronombre es mucho más fácil identificar qué es lo que corresponde ahí. En este caso decía sculpture y como estamos hablando de una cosa, corresponde al pronombre it. Por lo tanto, quizá iba a ser un poquito más difícil. ¿Ya? Entonces la número 5, por ejemplo, dice, Andy Goldsworthy has worked with with natural materials to make unique sculptures. Dice, he, espacio, to make more sculpture with other materials around the world. He, a great artist. Entonces, si yo me fijo en los espacios que están antes de, claro, veo el pronombre he, y para he el verbo que corresponde es el is. Por lo tanto, es la letra A. ¿Ya? Es la letra A. Perdón. ¿Ya? Entonces sería he's thinking to make more sculpture with other materials around the world and he is a great artist. ¿Ya? Entonces ahí digo que él es un artista genial, bacán. ¿Ya? A great artist. Entonces la única que correspondía en ese caso era la letra A. ¿Ya? Recuerden, fijarse siempre en la palabra, letra, pronombre, lo que sea, que venga antes de ese espacio en blanco. Y ahí voy a identificar qué es lo que falta o cuál es la que corresponde. Sigamos con este tipo de preguntas. Entonces, aquí dice, vamos a dejar
al tiro aquí la X, dice, in art, espacio, difficult to find only one word to describe the concept, because artists, espacio, all of them different and in each case has their own meaning of the work. It depends on the artist. Entonces dice la número 1, in art, estoy hablando de el arte, ¿cierto? En el arte. Y después dice, because artists, estoy hablando de más de un artista. Entonces estoy en la primera parte, aquí en art, estoy hablando en singular. Y acá en la segunda, en la número 2, la palabra artist está en plural. ¿Cuál de estas tiene un verbo en singular y otra en plural? Que esa debería haber sido la opción correcta. Muy bien, Benja Valdebenito. Very good. Perfect. La letra B. Letter B. In art is difficult to find. Después dice because artists are all of them. Entonces quiero decir que ellos son todos ellos diferentes. Entonces es difícil encontrar una palabra que defina el concepto. Muy bien. Very good. Number 7. Dice people, espacio, to go out and enjoy the fresh air when the quarantine ends. ¿Cuál de esas corresponde? Si estoy hablando de people, que es un sustantivo en plural. Y el singular de people es person. So, we have people are thinking. Very good. Letter B. People are thinking to go out and enjoy the fresh air when the quarantine ends. Very good. Ya chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Muy difícil? ¿La forma de las preguntas? ¿Fue enredado, no enredado? ¿Fue más fácil este formato de prueba que los anteriores? Son todos parecidos en el sentido de que todos tienen preguntas de alternativa y todo, pero aquí agregamos como una pequeña dificultad de agregar quizás 2 conceptos en una pura respuesta. La idea de la revisión de la prueba es para esto, para que ustedes me digan, no, profe, ¿sabe qué? Cuando hace este tipo de preguntas yo no entiendo mucho, me enredo, a veces me equivoco, pero me sé la respuesta, pero cómo está hecha la pregunta. Entonces, todo eso se tiene que hablar ahora, ¿ya? Para eso son las revisiones. Una, para obviamente ver el contenido, aclarar dudas. Ustedes pueden hacer las preguntas necesarias con respecto a la prueba. Y lo otro que es para ver el formato de las preguntas. Por eso copio y pego las mismas preguntas de la prueba. No hago algo distinto. Esto es lo mismo que estaba en la prueba. Ah, ya, pero esos son de, por ejemplo, el Jeremy me dice que se había confundido porque no sabía qué situaciones poner are o is. Ya, pero ahora te quedó un poco más claro, Jeremy, porque eso es un poco de la materia. Ya, bacán. La Consuelo, a veces me confundo, pongo la respuesta en la siguiente, en las que tiene 2 conceptos. Ya, cuando tengan 2 conceptos, ¿te quedó claro ahora cómo es el formato? Ya, siempre en las preguntas de ABC voy a poner 2 respuestas porque esas son las 2 respuestas que corresponden a esta oración. Por eso igual ahí había puesto el número 1, número 2. Por ejemplo, letra A, número 1 is, número 2 is. Y aquí decía número 1, número 2. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, siempre que los vean así, chiquillos, no sé, por ejemplo, un día X no voy a poner los números, sino que solamente voy a poner la respuesta y un slash al medio, ¿ya? Y eso quiere decir que corresponde a la primera y a la segunda, ¿ya? Por dar un ejemplo. Pero es ese más o menos el formato. Ya, genial. Entonces, sigamos. Después venía esta de acá, que era choose one of these questions is present continuous. Aquí eran preguntas de alternativas también, pero las alternativas eran las respuestas en el fondo y usted tenía que seleccionar dependiendo del enunciado. Por ejemplo, la número 9 decía elegir
una de estas preguntas en presente continuo. Entonces, la número 9, por ejemplo, son todas oraciones en presente continuo, solo que están en las tres estructuras del presente continuo. Tenemos la letra A, una afirmación, la letra B, una negación, y la letra C era una pregunta. Por lo tanto, vamos a copiar la X de aquí. Vamos a pegarla acá. Ya. Por lo tanto, si yo les pedía, elige la pregunta en presente continuo. ¿Cuál es la pregunta en presente continuo? Va a ser, obviamente, la C, por un sinnúmero de cosas. Una tenía, obviamente, el signo de pregunta al final, que eso era como lo más evidente. Luego me fijo que está el are, y aparte del are al comienzo, acuérdense que son los auxiliares para crear preguntas, el you va después y el verbo está con ing, ¿ya? Porque podría haber puesto, por ejemplo, una pregunta en presente simple y usted pone que era pregunta solo porque estaba con el signo de interrogación al final. Va a estar mal eso porque yo dije pregunta en presente continuo. ¿Ya? Así que fíjense bien cuando sea en presente simple y cuando sea en presente continuo. Sigamos. Número 10. Dice, choose which is an affirmative sentence in present continuous. ¿Cuál de estas era la oración afirmativa en presente continuo? El Benja Valdebenito dice que... Oh, mira, un segundito. Esto me pasó por copiar y pegar. Un copy-paste. Ya, aquí la letra C, dice el Benja Valdebenito. Muy bien, esa era la afirmación. Las afirmaciones en presente continuo o en cualquier tiempo verbal, chiquillos, empieza con el pronombre, el auxiliar, que en este caso sería el verbo be, más el verbo en ing, que es en el caso del presente continuo, ¿ya? They are making a delicious cake in their house. A delicious cake in their house, eso corresponde a un complemento de la oración, ¿ya? Para decir qué era lo que estaban haciendo, a delicious cake. Entonces acá tenemos el pronombre, el verbo be, más otro verbo en ing, lo que hace una sumatoria de un presente continuo en una afirmación. Very good. Las anteriores eran preguntas, ¿ya? Porque comenzaban con el are o con el aren't, porque también puedo hacer preguntas en negación, pero siempre y cuando el auxiliar en el presente continuo, que sería el verbo be, esté al comienzo. Very good, perfect. Sigamos, let's continue. 11 dice, which of these sentences is a negative sentence in present continuous? Ya habiendo analizado todo lo anterior, ¿cuál de estas corresponde o es una negación al presente continuo? Muy bien, Ignacio Salinas. Very good. Letter C. Ellie is not. Podría haber puesto is not o isn't, ¿ya? Cualquiera de las dos está bien. Ali is not eating her salad, ¿ya? Y la primera, la letra A, es una afirmación en presente continuo y la segunda es una pregunta en presente continuo. Very good. Sigamos entonces. 12. Choose. En esta que vamos a revisar ahora, Benja. Ya. Revisémosla y después me dice si le quedó claro o todavía no le quedó claro. Dice, choose which of these sentences is a negative sentence in simple present or present simple. ¿Ya? Acá yo les dije o les pedía que eligieran la oración negativa en presente simple. Presente simple. Por ejemplo, la letra B,
la descarto al tiro. ¿Por qué? Porque no tenía not, no tenía don't, no tenía nada. Ni doesn't, ninguna negación. Entonces, la letra B, ya, al tiro, descartada. Ya, bacán. Bacán que haya cachado el Benjamín Valdevento. El presente simple, a principio de año, yo le expliqué que se divide en dos fases, en el fondo. Una que tiene que ver con los adjetivos calificativos, los sustantivos, cuando voy a decir yo soy profesor, ella es inteligente, él es de China, él es de Australia. Cuando doy ese tipo de clasificaciones de ser o estar en un lugar, ocupo el verb be, ¿ya? Y el verb be lo puedo ocupar como afirmación o como negación. Pero cuando quiero hablar de hábitos, de acciones cotidianas, ahí ocupo verbos, ¿ya? Entonces yo no puedo mezclar el is, el are y el am con otro verbo en presente simple, porque ahí estaríamos hablando de un presente continuo, como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces cuando pasa eso, yo quiero hablar de acciones, de rutinas, se ocupa solamente el pronombre y un verbo. Por ejemplo, ella corre todas las mañanas. ¿Ya? Ella corre todas las mañanas implica a una rutina de esa persona. Diferente sería que yo dijera, ella está corriendo. Eso quiere decir que estoy hablando de una acción que está haciendo en el momento, no de que sea una rutina. Por lo tanto, cuando quiero negar una rutina, por ejemplo, quiero decir, yo no corro todos los días o yo no hago deportes, perdón, chiquillo. Ahí lo que hablo, ay, espérame. Ahí de lo que hablo es de una acción negativa o de una acción que yo no hago. Por lo tanto, en ese contexto tengo que utilizar el don't o el doesn't dependiendo del pronombre. ¿Ya? Por ejemplo, she doesn't run every day o she doesn't do sports. Entonces, si yo hubiese puesto un don't, un doesn't, un isn't o un aren't, cualquiera de esas correspondía a una negación en presente simple. ¿Por qué la letra C no? Porque dice they are not coming today. Entonces, ellos no están o ellos no vendrán hoy día, ¿ya? Ahí estoy hablando de presente continuo porque el verbo está con ing. Entonces, por eso la letra C no corresponde. Entonces, sería la letra A. ¿Alguien más tuvo dudas con esa, con la pregunta 12? ¿O entendieron bien, se confundieron un poco? Recuerden que el presente simple se divide en dos partes, por eso es un poco más complejo de entender. El presente continuo es como súper fácil porque es como ya el verbo be más el siguiente verbo con ing. Y listo. Hay algunas reglas entre medio y todo, pero eso lo vamos a ir viendo con calma y lo vamos a ir revisando. Pero yo encuentro que el presente continuo es uno de los tiempos verbales en inglés más fácil y rápido de entender. ¿Ya? Perfecto. Entonces, sigamos, chiquillos. Ya, aquí tomé algunas del verdadero y falso. Algunas que me parecían que podían ser un poquito más confusas, quizá. Decía, present continuous is to talk about things that are happening right now. El presente continuo es para hablar de cosas que están pasando ahora ya. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, la pregunta 16. Para hacer una oración negativa en inglés en presente continuo necesito el verb be más el not.
¿Verdadera o falsa la 16? True or false? What do you think? Ya, pues si no tengo el puro Ignacio en clase. What happened with the rest? Sí que, Jeremy, sí. Si es falso, si es verdadero. Very good. Con más confianza, chiquillos, sí, yo sé que ustedes saben, pero de repente desconfían de su conocimiento y ahí es cuando después dicen, ay, yo sabía que era esa. Perfecto. Muy bien. Claro, como estábamos hablando anteriormente, para hacer una negación en presente continuo necesito el verb be más el not. Pues dice 17. Para crear una pregunta en presente simple, crear pregunta en presente simple, necesitamos el verb be y tú y das. Acuérdense de la explicación que acabo de dar. Muy bien, María Betina. Muy bien. La María Pacheco siempre me dice que no entiende nada, pues revisé la prueba y está casi todo bien, pues. Así que le fue bastante bien. Así que eso de que no entiende nada, no creo que sea tan así. Le fue súper bien en la prueba. Ya, chiquillos. Ah, no, aquí no necesito la X. Y la última parte era crear preguntas o afirmaciones, negaciones en presente continuo. Ya, por ejemplo, bueno, no todas, porque la última era el presente simple. Por ejemplo, en este caso, un segundito. Dice, crea una oración afirmativa en presente continuo en inglés y no en español. Eso lo remarqué mucho porque cada vez que pido que creen una oración, siempre la hacen en español. Y a mí no me interesa el español porque yo sé que ustedes hablan español. Necesito el English en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes me van a escribir oraciones en presente simple, o sea, en presente continuo, perdón, afirmativo. Escríbanme ahí en el chat y yo copio alguna que esté bien escrita. Cualquier oración. Elijan un pronombre, cualquiera. Tenemos they, she, he, it, we, they, you, I. Ya, el Benja Valdebenito le ha hecho un to. He's running in the park. Voy a poner on the park. On the park. Ya, entonces aquí, ¿qué hizo el Benja? Agregó el ing al verbo y aparte de eso, agregó el verb be que corresponde. Ay, qué pesado esto. Ahí sí. Agregó el verb be que corresponde acá a este pronombre. ¿Ya? Si quería decir, por ejemplo, ellos están comiendo pizza, sería they are eating pizza. ¿Ya? Entonces, el verbo que corresponde a they era are y también agrego el ing al siguiente verbo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos con pronombres distintos de afirmaciones en presente continuo. Muy bien, entonces 19. Crea una oración negativa en presente continuo. Ya, chiquillos. Ahora apliquen todo su knowledge de lo que hemos conversado, de las preguntas anteriores que vimos. ¿Cómo sería una oración negativa en presente continuo? Escriban en el chat.
Estoy esperando, chiquillos, se quedaron dormidos. Ya, recuerden que el pronombre yo siempre es con mayúscula. Jamás en la vida, jamás, jamás, nunca es con minúscula. Jamás, nunca. En inglés siempre va con mayúscula. ¿Ya? Sería I am not running, por ejemplo. O they are not studying. O he is not paying attention in class. ¿Ya? Ahí tenemos 3 ejemplos de oraciones negativas en presente continuo. ¿Ya? Recuerden que el pronombre yo siempre va con mayúscula y Jeremy. ¿Ya? Nunca con minúscula, jamás. Y la última dice, crea una pregunta usando el presente simple. ¿Cómo sería crear una pregunta en presente simple? Presente simple, no presente continuo. Pregunta, como pregunta. ¿Cómo sería como pregunta? Revisen sus cuadernos, busquen ahí en internet, ocupen el celular, busquen una imagen, cualquier cosa, pongan pregunta, pregunta en presente simple. Ya, por ejemplo, do you like English? Does, perfecto. Does she watch, por ejemplo, TV? ¿Ya? Y otras preguntas que puedo hacer con el verb be, que era lo que les decía antes. Por ejemplo, is he from Spain? Él es de España. Are they good in math? ¿Son buenos en matemáticas? Por ejemplo, aquí cuando ocupo el verb be en presente simple, se dan cuenta que no ocupo ningún otro verbo para hacer las preguntas. Ocupo solamente sustantivos, adjetivos calificativos, ¿ya? Porque si ocupo otro verbo, tendría que ir con ing, como les dije anteriormente, y eso ya estaría hablando de un presente continuo y nos saldríamos del contexto del presente simple. Entonces, en el presente simple, si voy a hacer preguntas con el verb be, tiene que ser con un sustantivo, un adjetivo calificativo, una preposición o una emoción, por ejemplo, para preguntarle a ti. ¿Estás tú feliz? Are you happy today, por ejemplo? Are you happy today? Entonces, ahí tenemos diferentes preguntas. Esos son los dos formatos que existen en presente simple. Recuerden que el verbo en presente simple se agrega solamente cuando existen preposiciones, adjetivos calificativos, sustantivos, emociones, ¿ya? No con otro verbo. Eso solamente pasa en presente continuo, ¿ya? Y el otro formato para hacer preguntas o negaciones en presente simple es cuando agregamos do o das, o don't o doesn't en negación. Esa sería toda la prueba, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta, algo que no les quede claro? ¿Algo que no entiendan? Ya. Como ya estamos, entre comillas, finalizando el proceso, creo que este tipo de pruebas o este formato de pruebas fue bastante amigable o aceptable para hacer una prueba. Profe. Dígame. Buenas tardes, profesora. Una consulta. Hola. Sí, dígame. Lo que pasa es que el Benjamín, durante la prueba de inglés, me hizo una consulta a mí sobre la pregunta número 12. ¿Ya sí? Y a mí también me quedó la duda. Ah, pero yo le expliqué al Benja en clase, pues me dijo que ya había entendido. Pero mi mamá me estaba corrigiendo. Así que quiero que le muestre la... Ahí está.
Sí. Ese era un presente simple. En negativo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Era la 12, ¿no? 12. Ah, Esa era. No sé cuál puse yo. sí, parece que pusiste la 12. No, claro. Sí. Ah, ya. Ya, profesora, porque también me quedó... Lo que pasa es que está el pronombre, pero no hay un verbo. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Es que en el presente simple no se ocupa un verbo cuando ocupo el verb be, que eso es lo que les explicaba a los chiquillos ahora. Ya, sí. Lo que pasa es que, bueno, le cuento, yo estoy estudiando traducción en inglés y me explicaban de otra forma, por eso le preguntaba, para salir de la duda. Entonces, así yo peleo con mi profesora también. Sí, porque el presente continuo se compone del verb be más otro verbo en ing, que eso es lo que le he estado explicando todo el rato a los chiquillos, y que en presente simple existe una división del uso de los verbos como rutinas a utilizar el verb be cuando estoy describiendo una cualidad física de una persona, una descripción, o si viene de un lugar, o dónde está. Ahí es distinto porque estamos hablando de ser o estar. Claro. Claro. Entonces, esa es la diferencia que le acababa de explicar a los chicos, y acá más abajo, en la última parte, en la número 20, le pido la creación de preguntas también en presente simple, donde están los dos formatos que tiene el presente simple, porque se divide en dos partes, por eso lo hace más complejo. Eso es lo que le explicaba a los chicos. Listo, muchas gracias. Ya pues, de nada. Hasta luego. Ya, chiquillos, entonces... ¿Qué tarea, Jeremy, que dice continuo y simple? No entendí muy bien ahí. ¿Había tarea? ¿Quién habló? Diga nombre, identifíquese, que no lo conozco. No conozco sus voces. Me llamo Jeremy, un gusto. Jeremy, mucho gusto, tanto tiempo. Tanto tiempo sin oír su voz. ¿Qué tarea? ¿De qué tarea me habla usted? Yo perdí la memoria, tuve un dolor de cabeza terrible y creo que tuve amnesia, así que no me acuerdo de qué tarea. Ahora, si quiere morir con una tarea que no hizo, le dice de inmediato y revisamos algo que no hizo. No, de una tarea que dio el 21, creo. De 3 oraciones, 3 en presente continuo y 3 en presente simple. Ya. Ahora me acordé. Sí, eso está en el otro Power. Lo vamos a revisar la clase siguiente para darle un puntito para la prueba. Porque la clase siguiente ya voy a tener como todas las notas y voy a tener el cuaderno. Entonces, el que haga esa actividad completa, obviamente, porque eran 2 actividades. Ay, al fin, profe, que va a ser la próxima clase. Es que ayer estaba como loca buscándola porque la escribí en un papel y no sabía dónde la guardé. Ella estaba como loca buscándola. ¿Y su cuaderno de inglés? Su cuaderno de inglés, o no sé, pegar un papel en su pieza y hacer tarea de inglés para un punto para una prueba. Es que yo las tareas las guardo por carpeta y no le encontré la carpeta y dije, ay Dios, y la encontré hoy día detrás del mueble. Y yo como... Ya, bueno, entonces todos tienen tiempo y plazo para realizarla hasta la próxima clase. Yo voy a revisar el Power y me voy a acordar inmediato cuál era la actividad. Eran 2. Si solamente usted hizo una, o sea, olvídelo de pedir un punto para la prueba o algo. Pero si hizo las 2, yo ahí le voy a ir preguntando, no sé, una parte de una parte de otra. ¿Se entiende? Entonces trata de hacer las 2 actividades, así el que la haga yo le subo un puntito en la prueba, para que vayamos mejorando ahí las notas en inglés, que el primer semestre estuvieron más o menos. ¿Ya? Profe. Así que... No, pues Benja, o es todo o es nada. Nada de medios puntos. Yo no me gustan los medios puntos ni... No, es negro o es blanco. Así que haga toda la tarea para que tenga el punto. Dígame. Cuando dijo 2 tareas, ¿a qué se refiere? Yo no sé si las 2 tareas... hable. No, lo que pasa es que cuando yo muestro las diapositivas, cada diapo tenía una actividad. Entonces dije, ya chiquillo, hay que hacer esta actividad para la próxima clase, y después pasé a la siguiente y dije, y esta también hay que hacerla. Entonces tienen que hacer las 2. ¿Ya? Si no se acuerdan bien de la actividad, pueden revisar las clases
Y ahí pueden ver cuáles eran las 2 actividades que dijimos, ¿ya? Pero tienen plazo hasta, a ver cuándo tenemos clase, el miércoles, pues el miércoles tenemos la clase de nuevo. Si esta clase es recuperativa, acuérdense. Así que este miércoles reviso esa tarea, para los que quieran un punto. Sí, ahí el profesor nos corrige en que, claro, pues son 2 días más, pues el miércoles tenemos la otra clase. Así que revisen, busquen, el que quiere obviamente y el que no, se queda con la nota que tenían nomás. Eso, chiquillos, que estén bien, cuídense. Así Profe. Ya. Díganme. Yo, lo de ver las notas, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Es que me refiero a que